Moira significa destino. Mucho se ha hablado de una de las casas más especiales en la Ciudad de México. La Moira desapareció, cerró sus puertas y hay una historia muy interesante de fondo. Ego tenebris. Ego tenebris. 1998. Astiaro, Orgen y Diorna. Nos encerramos en La Moira, ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Y empezamos a hacer sesiones espiritistas para contactarnos con los seres que habitaban esa casa. Después de 6 meses de trabajo continuo, logramos identificar la presencia de 3 espíritus. Uno de fuerza masculina, su contraparte femenina y un ser completamente oscuro que le daba cierre a este triángulo, a esta triada. Después de lograr el contacto con los 3 seres, empezamos a hacer visitas guiadas en La Moira. Teníamos que pedir permiso a la casa para llevar a cabo las sesiones y se llevaban a cabo rituales muy interesantes. La casa fue construida sobre el camposanto de la Orden de Padres que abrieron el templo de la Sabatina, que está a 2 cuadras. Como era un camposanto, es una casa que no tiene cimientos. Imagínate lo que se sienten los temblores estando metido en una casa sin cimientos. La casa tuvo su historia particular, ligada con eventos que podrían llamarse destino. Por eso se le nombró La Moira, destino. La casa fue construida por Víctor Moira, así lo apodamos. En la noche de la inauguración, Víctor bebió de más, rodó por las escaleras y se rompió el cuello. Nadie se atrevió a habitar la casa después. La casa fue utilizada, las primeras compañías de grabación de películas divertidas para adultos se hacían adentro de La Moira. Después cambió el giro y una señora de la vida galante lo utilizaba como centro de reuniones. Después fue adquirida por un caballero obscuro con conocimiento y la inauguró como un centro underground de cultura. Uno de los primeros centros de cultura obscura en la ciudad. Se hacían exposiciones de arte y lo más impresionante es que se convocó a diferentes artistas plásticos a que plasmaran la historia de la casa en sus paredes. Y el proyecto se llamó Comic Casa. Comic Casa. En una de las paredes había un dibujo maravilloso de el maestro Cuevas, por ejemplo. Ahorita te cuento el destino de la casa después de todo esto. La historia de La Moira está ligada con la historia de vida de Marcos. Marcos era un niño que nació con una mancha en el rostro. Una mancha que generaba que todos sintieran repulsión. A los 3 años de edad, cuando Marcos empezaba a hablar, llegó un loco a su casa y asesinó a sus padres. Marcos no volvió a hablar. Marcos fue testigo. A los 3 años, él tenía el recuerdo de lo que había pasado con sus padres y por eso perdió la voz. Marcos lo metieron a un orfanato que estaba a 4 cuadras
de la Moira. El niño era muy agresivo, era muy violento con sus hermanos del orfanato. Lo retaban a todo, porque hacía travesuras a todos los niveles sin ningún remordimiento. Un día lo retaron a que se metiera a la Moira y sacara un objeto de la casa. Marcos tendría como 8 años cuando pone pie en la Moira. Se mete por una ventana rota, sube las escaleras, como si algo lo llamara, hacia arriba y encuentra una llave que abría la puerta del cuarto verde. Era un cuarto verde porque la pintura era verde o porque era musgo, era moho lo que había y lo que cubría las paredes. No sé, pero era la habitación verde. Y abre la puerta y justo cuando abre la puerta puede ver arriba de una silla a un hombre colocándose una cuerda en el cuello y brincando. Marcos recupera la voz en ese momento y le pregunta, ¿eres tú? Y el péndulo solamente abrió los ojos. Marcos salió corriendo. Nunca dijo lo que había visto adentro. Se llevó su llave, pero nunca habló de lo que había visto adentro de la casa. Marcos cumplió la mayoría de edad y decidió conocer el país. Y como un vagabundo, con una mochila, con un solo cambio de ropa, caminó por todo el norte del país y se unió a un circo y ahí conoció a una gitana que leía la fortuna y siempre tenía unas monedas aceitosas en la mano. Y cuando la gitana vio a Marcos, le dijo, esa marca en tu cara es tu destino. Tú solo tienes una pregunta y tu pregunta es, ¿cuándo vas a morir? Y la gitana se lo dijo. La gitana le dio la fecha, el día exacto y le dijo que en una casa en la Ciudad de México, cuando era pequeño, había firmado, sin él saberlo, su propia sentencia final. El destino trajo a Marcos de regreso a la Moira el día que encontraría la cortina negra. Marcos no tenía dónde quedarse, así que no podía perder nada. Ya era un experto abriendo puertas, así que violó la cerradura de la Moira y se metió. Había una botella a medio consumo, una botella de escocés. No había nadie más en la casa, nada que lo amenazara de muerte. Él se acordaba que de pequeño, en una habitación de arriba, una habitación verde, había visto algo que le cambió la vida. Y se acordó. Sacó la llave del bolsillo, una llave que no tenía valor para él, pero nunca se deshizo de ella. Esta llave la usaba él para lastimarse la piel. Y se acordó. Y abrió la puerta del cuarto verde, ya un poco ebrio por la botella. Él temía ver de nuevo esa imagen de ese péndulo colgando. Lo había atormentado durante toda su vida en pesadillas. Lo veía gotear, lo veía ya descompuesto. Abrió la puerta y no había nada adentro. Solamente una silla y una cuerda. La silla y la cuerda lo estaban esperando. Tal vez ansiedad, tal vez miedo, no lo sé. Pero se paró sobre la silla, se puso la soga en su lugar, apretó el nudo y empezó a gritarle a la gitana, ¿dónde estás? No hay nada aquí que me amenace, solo el recuerdo, ¿dónde estás? Y justo cuando estaba a punto de quitarse la soga, ve que un niño abre la puerta, un niño con una marca en la cara, y se da cuenta que es el mismo, y de la impresión resbala de la silla y muere. Así es. Marco solamente nace para volver a morir en una maldición cíclica. Esta es la historia de la Moira. En la casa
fallecieron 7 personas en total, todas en condiciones inexplicables. El dueño de la casa decidió pintar todas las paredes de blanco, eliminar el proyecto de la comicasa, y la mujer estuvo cerrada más de 15 años. Hoy, la Moira está abierta de nuevo como un centro cultural. Y si te das una vuelta y te paras en algún rincón de esa casa, seguramente puedas escuchar el eco de la historia de Marcos, el que tenía la marca en la cara y regresa cíclicamente a cumplir su destino. Durante 3 años, acompañado de Astiaro, que ahora está en España y es un hipnotista reconocido, y del apoyo de Diorna, que era psicóloga clínica, que nos ayudaba después a entender lo que era solamente manifestaciones mentales para poderlas separar de las manifestaciones paranormales reales. Llevamos a cabo más de 200 sesiones espiritistas en donde se nos otorgó la información completa de Marco, de Víctor Moira y de Sandra. En otra ocasión te platicaré sobre 2 investigaciones profundas que se hicieron en la Moira. El oráculo de Sandra fue uno y la Casa de las Sombras es el segundo. Pero me encantaría poder leer y contar aquí tus experiencias y tus historias y tal vez explicar el por qué viste lo que viste. Intentaré, con la poca o mucha información que me compartas, hacerlo. Me atrevo a decir que la Moira fue el lugar más embrujado en la Ciudad de México. Y me atrevo a decir que soy un afortunado, uno de los 2 afortunados, 3 afortunados que pudimos trabajar en su momento con las manifestaciones increíbles. Y si quieres, te sigo platicando todo lo que pudimos vivir en la Moira. Ego tenebris.